700.000 personas mueren al año por la resistencia a los antibióticos, 35.000 en España, son datos de la Organización Mundial de la Salud, que advierte además que la resistencia microbiana será en 2050 la primera causa de muerte si no se toman medidas. Preocupados por esta situación, la clase médica y farmacéutica quieren crear conciencia sobre el uso correcto de los medicamentos, tomar antibióticos solo cuando sea estrictamente necesario y siempre bajo prescripción médica. La resistencia a los antibióticos que está teniendo la población es un asunto sanitario que preocupa mucho. A lo mejor a la hora de elegir antibióticos estamos usando antibióticos de última generación cuando deberíamos elegir, digamos, los protocolos los de primera generación y evitar que se generen resistencia en estos últimos. En fin, también por la vía animal parece que en los piensos, en fin, una serie de consumo de antibióticos en animales pues está llegando a la cadena humana. En fin, hay muchos factores que influyen. Un asunto que precisamente se va a abordar en este martes 6 de noviembre en el transcurso de las terceras jornadas sobre el uso prudente de antibióticos en Tenerife, y esta mañana se encuentra con nosotros Diego García, que es vocal de análisis clínicos del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Señor García, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Y María Luisa Fernández, que es presidenta del Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, una jornada, además una propuesta que se lleva a debate, un asunto que necesita además, señor García, un abordaje multidisciplinar, ¿no?, de todos los ámbitos sanitarios, ¿no? Eso es vital, Estíbaliz. Cuando planteamos estas jornadas, lo que nos interesó desde el primer momento era intentar aunar el mayor número de agentes sanitarios posibles, porque entendemos que es un problema multidisciplinar y como tal tiene que ser la solución. Claro, aquí muchos se preguntan qué papel juega el veterinario, y el papel que juega el veterinario es importante, pues, señora Fernández, porque también el ganado, por ejemplo, consume antibióticos, ¿no? Es importantísimo. Vamos a ver, estamos en un mundo globalizado y las personas y los animales, que en el fondo las personas somos parte de los animales, no somos otra cosa, somos lo mismo y compartimos los mismos procesos patológicos y compartimos los mismos medicamentos. Si se tratan muchos animales con antibióticos, es más fácil que se creen resistencias que si se tratan pocos animales con antibióticos. Y los animales los tenemos ahí, no solo los de las cadenas alimentarias, en los que el control es muy estricto, sino que convivimos todos los días los que tenemos animales de compañía con animales en nuestras propias casas. Animales que se infectan como nosotros, que se tratan como se nos trata a nosotros y que pueden ser también parte del problema, evidentemente. La profesión veterinaria es una profesión absolutamente sanitaria. Claro, y se da las mismas circunstancias que se da en el caso de los seres humanos, que se están generando esas resistencias ya en el caso de los animales a la hora de ser tratados. Ya no hablamos de ganado al que se le suministre, sino, por ejemplo, los animales de compañía también. Exactamente igual. Los animales no son diferentes a las personas en cuanto a tratamientos sanitarios. Se tratan con antibióticos, puede haber resistencias, hay cepas cada vez más complicadas de tratar, a veces en cosas que no nos resultan muy importantes, como pueden ser las otitis, por ejemplo, en perros, y a veces hay cepas muy complicadas de tratar. Lo que pasa es que los datos nos deben llevar a la reflexión, señor García, porque estamos hablando de 35.000 muertes al año en España, de pacientes infectados por bacterias multiresistentes. Correcto. Aparte de eso, ya la OMS alerta de que en 2050 provocarán ya más muertes que el cáncer. Y tal vez son datos que nos pasan desapercibidos a la población, pero culpa de ello lo tiene ese consumo desmesurado de los antibióticos. Vital ese consumo exagerado que hemos tenido durante muchísimos años en toda la población a nivel mundial, no solo a nivel animal, sino a nivel humano. Un pequeño inciso a lo que dices, el 2050, yo lo que quiero es poder concienciar también a la población. Cuando se hablan de estos datos de mayor mortalidad que en cáncer en 2050, es importante entender que ya están ocurriendo esas muertes, como has dicho. O sea, no es en el 2049 vamos a ponernos a solucionar porque no vamos a tiene llegar. Que empezar desde ya. Entonces, estas jornadas van muy enfocadas a concienciación de profesionales sanitarios, pero también, sin duda, concienciación a población humana y a todos los que nos están viendo. Por eso os agradecemos estos minutos. Claro, porque es verdad que hay ocasiones en las que uno va a la consulta de un médico y cuando se encuentra muy mal, pues pide que le receten un antibiótico, casi lo exige, que es una manera de pensar que se tenía hace uno. Yo no sé si esto ha ido cambiando. No, sin duda. La presión asistencial que pueden tener los médicos y la presión para prescribir esa clase de medicamentos está ahí. Es un problema muy grave, sin duda.
Estamos hablando también del papel de los antibióticos en los animales, señora Fernández. Hablamos de que nuestros animalitos, los que tenemos en casa, también pueden consumir antibióticos por sus enfermedades, que pueden ser similares a las de los humanos, pero luego también entramos en el consumo del antibiótico en el ganado, un ganado del que consumimos su carne y que entra en la cadena alimentaria. Sí, lo que pasa es que el control que se hace sobre los antibióticos en la cadena alimentaria es muy estricto, ya es muy estricto. Los animales que se tratan con antibióticos tienen un tiempo de espera antes de entrar en la cadena alimentaria y sus subproductos también, la leche, los huevos, por ejemplo. Entonces son productos que no llegan con el antibiótico a la cadena alimentaria, por lo menos en la teoría, ¿no? Porque la legislación está ahí para frenar que puedan llegar ahí. Otra cosa es que si el uso de este tipo de medicamentos es excesivo en el ganado, y pasaba hace unos años con los piensos medicamentados directamente, que no tenían por qué estar medicamentados, los propios animales pueden crear resistencias que luego las bacterias pueden aprovechar para invadir a personas, no a animales directamente, ¿no? Entonces, una cosa es el control de la alimentación, que ahí parece que sí tenemos las cosas bien hechas, y otra cosa es que tenemos que incidir más en las medidas higiénicas con el ganado, olvidarnos de los antibióticos y hacer un buen tratamiento higiénico, porque con un buen tratamiento higiénico, con unas medidas relativamente fáciles. ¿Cuáles serían y baratas, exactamente esas medidas? El control higiénico pasa por tener controladas las botas cuando se entran en una ganadería amplia, tener sistemas cerrados, hacer cuarentenas antes de añadir animales a explotaciones nuevas, tenerlos limpios, tenerlos bien comidos. No hace falta tampoco complicarse mucho la vida, ¿no? Son medidas muy lógicas, y muchas veces con esas medidas muy lógicas avanzamos mucho sin necesidad de tirar de los antibióticos. Bueno, medidas higiénico-sanitarias que también son fundamentales para prevenir enfermedades que podemos llevar a cabo en la parte humana, ¿no? No, pero fundamental, porque muchas veces compartimos los mismos objetivos en ese sentido con veterinaria, y está claro también que todas esas medidas higiénico-sanitarias, tanto a nivel de la comunidad como dentro de los hospitales donde se producen infecciones por microorganismos multiresistentes, son vitales. Lo que sí es curioso es la cantidad de mitos que hay alrededor de la toma de antibióticos, porque todo uno parece que sabe hacerlo y a veces hay un montón de cuestiones que no son reales, y eso también imagino que afectará a la hora de trasladar este mensaje, ¿no? Sin duda. Nosotros lo que intentamos, como decía, es la concienciación, pero entendemos que uno de los puntos fuertes del Plan Nacional de Resistencias que hay en todo el país es la información a la población general, para evitar esos mitos que tú comentas, para evitar esa presión a los médicos para que receten antibióticos, sobre todo esos casos que se dan en pediatría, yo creo. No, por lo pronto ya lo que no se produce es esas automedicaciones masivas que había. A lo mejor recuerdo cuando a lo mejor era yo pequeña, sí se oía decir, bueno, mi madre me dio un antibiótico, sí, no había, porque se podían comprar. Tienes razón, problema. Marta, probablemente eso ha cambiado, menos mal, a nivel legislativo y, por supuesto, a nivel educacional de la gente, pero sin duda tenemos que incidir porque seguro que siguen ocurriendo esa clase de casos. Bueno, me imagino que muchos en su casa se pondrán ahora a inspeccionar alguna estantería, algún cajón, y seguramente nos encontramos cajones llenos de medicamentos, incluso algún antibiótico que se ha quedado ahí a medias y que probablemente muchos recurran cuando se sientan incluso acatarrados, ni siquiera una bacteria, sino incluso ni para un virus está contemplado un antibiótico, señor García. Exacto, por un virus jamás se debe utilizar. Es decir, para un virus de la gripe no se contempla un antibiótico, por ejemplo. Correcto, y aprovechando que hablas de la gripe, recordar a la población lo importante de que es la vacunación de la gripe, precisamente para evitar luego infecciones bacterianas posteriores que sí que requieren tratamientos antibióticos. Y también se dan esos casos, por ejemplo, en el ámbito veterinario, de guardar medicación en casa para nuestro animal, para nuestro perrito, para nuestro gato, que luego vamos a utilizar más adelante sin pasar por la consulta del veterinario. Sí, y se usan mucho peor porque se sabe mucho menos, claro, con dosis que no son adecuadas la mayor parte de las veces para nuestras mascotas. Insisto un poco en lo que decía Diego, los virus no se tratan con antibióticos, y nuestros animales sufren virus y se vacunan. Entonces, la vacunación es una manera fundamental de compartir estas medidas higiénicas que estábamos diciendo antes, ¿no? La vacunación es una medida higiénica, es para prevenir no tener que usar medicaciones más adelante. Para evitar usar antibióticos. Sí, y lo importante que es acabar los tratamientos cuando se trata de un antibiótico, señor García, ¿no? Fundamental, claro. Porque ya me siento bien, pues ya me lo dejo de tomar, ¿no? Sí. Pero no, hay que acabar el antibiótico. Hay que acabar el antibiótico. Sí que se está viendo ahora, o hay cada vez más investigaciones que hablan de tratamientos antibióticos cortos, pero hasta que no haya evidencia suficiente, lo que tenemos que hacer
hacer es terminar el tratamiento antibiótico tal y como ha sido pautado. Por eso es fundamental además este encuentro que reúne pues desde farmacéuticos hasta veterinarios, hasta odontólogos también, podólogos, sí, que son los profesionales que normalmente tienen que recetar esos antibióticos para que haya una visión común. Claro, porque la medicina no se puede tratar solo desde nuestra perspectiva como profesión. Hay muchas profesiones sanitarias y tienen que estar todas unidas. En el concepto último que hay sobre la sanidad, que lo que te dice es que hay un solo mundo y una sola salud, one world, one health, ¿no? Incluye la salud de los animales y, muy importante también, la salud del medio ambiente, que nos parece que es una cosa que está un poco alejada de la salud humana. No, todos vivimos en el mismo mundo y nos influyen las mismas cosas. Bueno, muy interesante las jornadas de esta tarde, señor García. Decíamos que están destinados a todos los profesionales sanitarios. La inscripción es gratuita. No sé cómo va la inscripción en este momento, o si el cupo se ha establecido por completo. Estamos por 125 inscritos, lo cual me parece un gran número. De estas 3 jornadas ha sido por ahora la más numerosa y confiemos en que todo vaya bien. Bueno, pues serán interesantes las conclusiones de esta tercera jornada sobre el uso prudente de los antibióticos. Diego García y María Luisa Fernández, un placer que nos haya acompañado en Buenos Días Canarias. Muchísimas gracias. Gracias a los dos.